Daniel Blanco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El INDEC dijo que la inflación de abril fue del 1,8%. En enero 3,7%, febrero 3,4%, en marzo 2,6%, primer cuatrimestre 11,9%. El presupuesto que pasó por el Congreso preveía para el primer cuatrimestre 10,5%. Estamos por encima de la pauta que tenía prevista el gobierno, pero dice que el gobierno que ahora hay un decline de la inflación hacia adelante. ¿Tu posición? Bueno, lo primero es la confesión de que hay ya un descalabro a nivel de presupuesto, pero las cifras que se manejaron originalmente para el presupuesto, el gobierno las mantuvo a rajatabla a la hora de fijar los techos salariales en las paritarias, a los que planteó de que había que no superar el 20%, a los jubilados, fíjate el aumento que le anunció la presidenta en su oportunidad. Y de todas maneras las paritarias cerraron casi todas cerca del 30, ¿no? Y algunas por encima del 30. Pero como resultado... A ver, aceiteros, 40%. Pero como resultado de que los trabajadores tomaron el toro por las astas. Hubo que realizar una huelga por tiempo indefinido en la provincia de Buenos Aires. Salta viene de una huelga de 36 días y lograron... ¿Qué sector? Los docentes. Los docentes. Ahora los trabajadores del Ingenio San Isidro hace un mes y medio que están en huelga por tiempo indefinido, pidiendo los 9.000 de mínimo. Los aceiteros comenzaron un plan de lucha, ahí es muy sentido porque si no sale el aceite y compromisos de exportación, bueno, las patronales se vieron obligados a tener que dar casi un 40%. Casi 40%. Bueno, entonces el gobierno ha pretendido usar este INDEC falso, original, y ahora indudablemente ha tenido que relajar el reconocimiento de la cifra. Hay una exigencia de parte del Fondo Monetario de normalización de las estadísticas, pero inclusive el 1,8 sigue siendo mentiroso. Hay que preguntarle a cualquier ama de casa, cuando las tarifas están aumentando el 20, 25, aumentó el transporte, aumentó la luz, aumentó la nafta. La nafta todos los meses aumenta el 6, 7, bueno, y todo el mundo sabe de que son ese tipo de insumos que... están presentes en toda la economía. Y arma una cascada de aumento. Los demás fabricantes, los comerciantes no van a absorber en su propio nivel de precio, sino que lo van a ir escalando y bueno, el receptor último, el consumidor, es el que termina pagando. Daniel Blanco, hay dos posiciones. El gobierno dice, miren, ¿saben por qué aumentan los precios? Porque la mecánica de producción del argentino, o las características, es de una gran concentración. Esto nadie no lo ignora, ¿no? Entonces dice que hay como una puja redistributiva. Y la teoría ortodoxa dice que en realidad tiene que ver con la gran emisión monetaria que existe en la Argentina. ¿Cuál es tu posición? No, es indudable, la emisión monetaria es escandalosa. Y es escandalosa porque la Argentina está todos los meses pagando la deuda externa. Hay una política que acá se van los dólares porque Chevron ha impuesto un nuevo régimen de permitir que las utilidades puedan salir del país, y las utilidades no salen en pesos, salen en dólares. Y por lo tanto, al salir, digamos, los dólares que por una vía u otra vía ingresan, porque vos fíjate que cuando se exporta, los ojeros, luego esos dólares se los da al Banco Central, el Banco Central tiene que emitir, los ojeros operarán en peso. Ahora, esa emisión, para poder achicarla, el gobierno, ¿qué es lo que hace? Emite títulos, letras, etcétera, y los bancos están inundados de títulos, de letras, con intereses cada vez más altos, o sea que hay una deuda del Estado frente a los bancos para restringir esa emisión. Pero hay una emisión que sigue en el circulante general. Y ese es un factor inflacionario en cualquier economía, en la Argentina, en cualquier economía. Indudablemente nadie va a poder acusar ahora que son los salarios o las jubilaciones el motivo por los cuales aumentan los precios. El otro elemento por el cual la economía acá encierra una paradoja, porque vos fíjate que en general cuando hay una crisis, las crisis se pueden manifestar con un proceso inflacionario o en otros casos con un proceso recesivo. La economía argentina en este momento combina los dos cánceres. Y esto es
resultado de la política monetaria. O sea, cuando acá en enero se comenzó la liberación de la devaluación y se lo llevó a 8, para contener en 8, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Fijó una tasa de interés que primero fue del 40, después le metió el 50, ya ahora está en el 70, y entonces una tasa de interés de esa escala que está destinada a que el que tiene una divisa quede operando acá, asegurándole tipo plan Cavallo, de que va a haber un tipo de cambio fijo. Ahora, una tasa de interés del 70% es un atentado al consumo. Sí. Porque las tarjetas, ¿cómo van a poder...? Sí, son las tasas activas, no las pasivas. Y no después, es lo que le pagan un a empresario una... dice lo siguiente: ¿puedo yo obtener ganancia en materia productiva de un 70%? No. Saco, cierro, me meto en No, operaciones claro. financieras, cambiarias, plazo fijo, encarece el crédito, etcétera. Y entonces ahora tenemos, combinado con esto, suspensiones por acá, despidos por allá. Bueno, hay una caída de actividad, que eso se nota. La presidenta acaba de anunciar, hace muy pocas horas, un aumento del 40% en la asignación universal por hijo. Esto va a ir al consumo. A ver, si tenemos Pero no en cuenta... contrarresta la caída eso. No, es insuficiente. Completamente. Pero de todas maneras, a ver, los números son muy interesantes. Si hay 3 millones de beneficiarios a 644 pesos por mes, que es lo que se va a la asignación por hijo, el gobierno está poniendo en manos de la gente para que consuma 2.000 millones de pesos por mes. No alcanza. Está bien. Lo que acá está cayendo, fíjate, no solamente crece la tasa de desocupación, crece la tasa de suspensiones. Pero también crece una tasa que aparece camuflada de que la gente antes tenía un ingreso determinado por los ingresos de convenio, más los adicionales, y luego las horas extras. La cantidad de empresas, ramas enteras de la economía que han suspendido las extras, sí, debido a es la lo fase primero que se recesiva. hace. Exactamente. Lo primero que se hace es reducir las horas extras, Entonces tenés después la suspensión. Bueno, entonces tenés ahí una caída del ingreso que no aparece fijada como elevación de la tasa de desocupación o suspensiones, porque la persona sigue trabajando, pero sigue teniendo un ingreso que en muchos casos afecta a un tercio, en algunos casos hasta la mitad del sueldo, por el valor de las extras frente a salarios. Bueno. ¿Ustedes ven un año complicado en materia de desocupación? Sí. Las consultoras consultoras ¿con una generales, mayor conflictividad social? Sí, totalmente. Las consultoras pronostican 1 millón de pérdida de puestos de trabajo de acá a fin de año. 1 millón. O te das cuenta, es una masa de consumidores que dejan de consumir y un problema terrible en materia social, educativa, claro, en todos los niveles que vos lo quieras considerar. Por eso en el Congreso Nacional... A ver, cuando se hace la encuesta a los empresarios, a principio de año se les preguntó si tenían previsto despedir a empleados. O tomar gente. O tomar gente. Prácticamente casi nadie pensaba tomar gente. No, pero creció el número de empresas que cree que se va a despedir empleados si la actividad económica sigue cayendo, no reacciona. Exactamente. Y te digo más, nosotros estamos muy preocupados con esto, sabemos que los sindicatos tienen que actuar, tienen que tomar el toro por las astas, es su deber. Y nosotros políticamente en el Congreso Nacional, ahora que tenemos representación, hemos presentado en materia salarial un proyecto de ley de salario mínimo para que el salario mínimo efectivamente cubra el costo de la canasta familiar, que esté indexado en función de determinada tasa mensual que se supera el 1,5, etcétera, automáticamente se eleve, y que se asegure el 82% móvil. Y otro proyecto lo acabamos de elevar, dirigido a prohibir los despidos y suspensiones en el país. No puede ser, estamos hablando de una crisis, y cuando se habla de una crisis significa que se viene, por contraste, de un periodo precedente de no crisis, de bonanza, de mejores ingresos empresariales, etcétera. En estos periodos de crisis no puede ser que se le cargue la factura al sector más débil de la sociedad y de la economía. Bueno, coincidís con lo que dijo Lula en una oportunidad. Lula decía, cuando era sindicalista, no antes de ser presidente, cuando hay bonanza hay que pedir grandes aumentos y cuando hay recesión hay que resignar ingresos. Bueno, no sé a quién se refería, a quién le dirigía el mensaje. Si es a los trabajadores, estoy en contra de Lula. Si se lo dirigía a los empresarios... No, se lo decía a los trabajadores, eso es lo que le decía. No, claro, si se lo decía a los trabajadores, le estaba predicando la resignación, justificando de que los empresarios, supuestamente en un momento de crisis, tienen que efectivamente descargar
tener menos empleo, menos extras, menos salarios sobre los trabajadores. Nosotros lo que decimos es lo siguiente, que se abran las cuentas. Que se abran las cuentas. Por ejemplo, toma la industria azucarera. Han sido beneficiados con la devaluación. O toma la industria citrícola. Han tomado ahora casi la mitad de los empleados para una cosecha porque hablan de que hay un problema climático, etc. Sí, se va a producir el 50%. Bueno, muy bien. Pero ellos han sido beneficiados con una gran devaluación, que casi le duplica el ingreso. Ellos exportan el 90% de la producción. Sí. Entonces, lo que no les llega porque está afectado los niveles de una producción en materia de volumen. Ese es al exportador, a la fábrica, no al productor. Bueno. Para ciertos sectores. Bueno, Daniel Banco, muchas gracias. Gracias a usted. Ya volvemos.